vamos a darle seguimiento al otro tema, las operaciones con acciones, que son operaciones tradicionales dentro del curso. Y segundo, vamos a agarrar una parte de tiempo para ver el laboratorio 1, algo que quedó pendiente ahí, a mí no se me olvida. Algo que quedó pendiente y si no, pues yo se los dicto en clase, ¿verdad? La idea no es poner así en aprietos a nadie, ¿no? Sino que compartir. Entonces, eso es lo que tengo pensado, dividir la clase en dos partes, ¿verdad? Lix Indy me preocupa mucho, hay compañeros que todavía están pidiendo admisión. Habría que ver, bueno, hoy es la última clase, la otra semana, qué estará pasando con ellos. Yo voy a sacar mi listado de quiénes están pidiendo todavía permiso para ingresar, porque eh, cuando uno ya está presentando la clase, a mí me cuesta un poquito, ¿verdad? Y a veces no siempre me están apoyando. Entonces, tal vez entrevistar a los compañeros y ya le aceptaron la invitación que les hicimos y sacar las personas que son, tal vez las ubica ahí, me manda y yo les vuelvo a mandar la invitación a ellos. Aquí no es de enojarse, ¿verdad? Sino es de seguir insistiendo en el proceso porque no va a ser solo una semana virtual. No sabemos en cualquier momento, pues se puede continuar esto, ¿verdad? Entonces, por el momento, pues estamos ahí, pero hay que ir mejorando esos detallitos, ¿verdad? ¿Mm? Está bien, licenciado. Yo le mando el dato. ¿Sí ves? Vaya. Entonces, ahí estamos, jóvenes. Vamos a, para empezar, vamos a continuar con bien, con el otro tema. El tema es el de las operaciones con acciones. Este tema es un tema sencillo, pero es bueno uniformizar y tener un criterio en cuanto a su operativización. Entonces, nosotros así lo hemos trabajado y así está en el programa y es la forma como se ha sacado adelante este punto. Pudiera haber alguna variante con otros autores. Les comentaba que en la partida donde nosotros utilizamos accionistas ordinarios y accionistas preferentes, a veces otros autores, por ejemplo, Molina, él no pone accionistas ordinarios, sino él pone suscriptores de acciones ordinarias. Digamos que es lo mismo, ¿verdad? Solo que con otras palabras. Igual él utiliza suscriptores de acciones preferentes. Y nosotros nos vamos de una vez directo, ¿verdad? Accionistas ordinarios y accionistas preferentes. Entonces, igual pasa con esto de las operaciones, principalmente en una cuenta, que ya la vamos a ir viendo, el famoso superávit pagado, ¿verdad? Que se relaciona con la prima sobre acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algunas operaciones básicas. Estas eh, tienen una base, ¿verdad? Ustedes en el libro, hay un libro por ahí de contabilidad 1 y me parece que está bastante didáctico, por eso fue que yo lo obtuve de ahí. Hay otros libros, pero se complica un poquito más y en el material que hemos manejado, pues lo hemos manejado así. Entonces, por eso es de que me inclino por esa forma, ¿verdad? Entonces, vamos ahí, jóvenes, vamos ahí para aprovechar el tiempo. Vamos despacio, ¿verdad? Como les digo, vamos a trabajar esto un poquito y después vamos a volver al laboratorio 1 o al ejercicio 1 de clase para ver qué hay ahí, ¿verdad? Y si no, pues yo les digo ahí algo que esté por ahí pendiente. Vamos a ver acá, me disculpan, vamos a tratar de ubicar la presentación.
Siempre te encargo algo. Pues, jóvenes, quisiera saber si ya pueden ver ahí la diapositiva y si escuchan mi voz para corroborar. Se ve y se escucha. Sí, licenciado. Bien, entonces vamos a tomarnos acá un poco de líquido para lo de la garganta porque no quiero. Entonces, este es un tema sencillo, pero que forma parte de lo que vemos en contabilidad 2, las operaciones contables con acciones. Ya dijimos que es una acción, ¿verdad, jóvenes? Recordando, la acción, pues es una parte es una parte alícuota de un capital de una sociedad anónima, la acción. Estas acciones pues son elaboradas por las sociedades que nacen, ¿verdad? Ustedes, o que están en el mercado, ¿verdad? Las acciones, por lo regular, tienen impreso, principalmente las acciones preferentes, tienen impreso un porcentaje que es preferente en cuanto al pago de dividendos. O sea que cuando se van a distribuir las utilidades del año, ellos son los que tienen preferencia en el pago de las acciones. O también cuando se quiere saber cuándo es el valor en libros de las acciones, ¿verdad? Que ese tema lo vamos a ver más adelante, pues también, pues esto es muy importante, ¿verdad? Lo de los preferentes acciones hay variadas, ¿verdad? Variados, dependiendo de la característica que se quiera enfatizar. Pero nosotros las acciones que más usamos son las acciones ordinarias y las preferentes. Entonces, una de las primeras operaciones que vemos acá es la venta de acciones con prima y con descuento. Con prima y con descuento. El temita es acciones colocadas con prima. Veamos qué dice el autor. Cuando una acción se vende a un precio superior del valor nominal, el exceso recibe el nombre de prima. Para su contabilización existen dos tendencias: acreditar el precio a la cuenta prima sobre acciones directamente al superávit pagado, también denominado superávit por ingresos especiales. Entonces, si una acción, por ejemplo, vale 100 y yo la vendo con una prima del 10%, pues la voy a vender en 110, ¿no? Ustedes, con una prima del 10% la voy a vender en 110. Entonces, esa es la forma como tradicionalmente se ha trabajado. Sin embargo, nosotros acá trabajamos esto, en lugar de trabajar la prima o el descuento, utilizamos una cuenta denominada superávit pagado. Y el enfoque de esta cuenta de superávit pagado es como cuando usted trabaja el IVA. IVA débito, IVA crédito. Ustedes, por algunas situaciones se carga el IVA o también se abona el IVA. Entonces, en las operaciones de compra-venta, ¿verdad? Entonces, siempre el IVA, la cuenta de IVA siempre tiene un saldo. Puede ser a favor o puede ser en contra, ¿verdad? Igual, en esto de las operaciones con acciones tenemos esta cuenta que se llama superávit pagado. Esta cuenta, pues, es un superávit, como su nombre lo dice, y tradicionalmente va a ir en el lado del haber. Pero como le estamos dando un enfoque tipo IVA a ustedes, entonces esta cuenta también puede ir en el debe, ¿verdad? Dependiendo si la operación se va a trabajar con prima o se va a trabajar con un descuento. Entonces, así es como tradicionalmente hemos manejado esta cuenta de superávit pagado. Es válida la aclaración porque así se va a estar utilizando más adelante. Tiene sus variantes, ¿verdad? Ustedes tiene sus variantes, no es estático ni está solo en un lado. Además, se recuerdan que cuando empezamos a hablar de la contabilidad dijimos que hoy
Las cuentas por lo regular tienen códigos. Entonces el código permite ubicarlo en cualquier parte. Pero si es cuenta de activo, siempre va a llevar uno a ustedes. Pero si es cuenta de pasivo, pues siempre va a llevar dos, ¿verdad? Por lo regular, pues hablando de la nomenclatura contable. Entonces, el poner ese código en la cuenta le permite moverse para todos lados. Claro, hay una combinación ahí, ¿verdad? Una combinación entre código y dónde lo estoy ubicando. Entonces, eso es bien importante, una combinación entre código, si es cuenta de, digamos, de haber, pero posiblemente por la operación que se realice, sea cuenta de debe. Entonces, aún con su código, yo puedo manejar eso y se complementa con la parte de pensamiento lógico, con el conocimiento de la operación global, el contexto para ver cómo encaja el concepto superávit pagado. Bien, entonces vamos a ir con la primera operación. Esta está en su texto, en el texto, ¿verdad? De contabilidad 1. Dice, por efecto del presente texto, se utilizará la cuenta de superávit pagado. Dice. Sí, por efecto del presente texto, superávit pagado. Por la razón de que esta cuenta se puede utilizar indistintamente si las acciones fueron colocadas con prima, o sea, sobre su valor nominal, o sea, o sí, aquí no es o sí, porque ahí le encuentro lógica, o sí, vamos otra vez. Por efecto del presente texto, se utilizará la cuenta de superávit pagado por la razón de que esta cuenta se puede utilizar indistintamente si las acciones fueron, una coma hizo falta acá, pero bueno, si las acciones fueron colocadas con prima. ¿Qué significa eso? O sea, sobre su valor nominal, o si las mismas fueron colocadas bajo su valor nominal, o sea, descuento sobre acciones. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad, jóvenes? Esta cuenta de superávit, ¿dónde está? Acá ya la perdí. Superávit pagado, pues es una cuenta que la vamos a utilizar, digamos, como utilizamos el IVA. IVA débito, IVA crédito, pues en esa forma vamos a utilizar esta cuenta. Vamos a ir con la primera. Siempre tengan su calculadora, siempre hagan sus operaciones. Son operaciones muy sencillas, pero que hay que hacerlas, ¿verdad? Para practicar y para agarrarle un poco de saborcito a esto, ¿verdad? Dice ejercicio, fueron colocadas 1,000 acciones ordinarias con valor nominal de 100 quetzales con un sobreprecio del 50%. Vean el contexto de eso. El contexto de eso es de que se apertura, se inscribe una sociedad anónima, ¿verdad? Se inscribe y ya el notario ya hizo su escritura pública, ¿verdad? Ya se sabe ahí con cuántas acciones va a iniciar esa sociedad anónima. Y lo primero, y parte de eso, pues son este tipo de operaciones. Pero, digamos, las acciones que ellos acuerden emitir, las tienen que colocar, pues, ¿verdad? Porque, vean, jóvenes, siempre van a haber algunos que son los fundadores de las empresas. No crean que todo el mundo que estuvo ahí fundó una empresa, no. Y más en países como el nuestro, a ustedes, que muchas veces son hasta familiares, ¿verdad? 2 o 3 hermanos, pero tienen recursos económicos y ellos fundan una empresa. Y por eso es de que ellos seguramente van a estar ahí, pero van a ser accionistas preferentes, ¿verdad? Ustedes. No van a ser accionistas ordinarios. Ordinarios van a ser estos que compren estas acciones, pues. Pero ellos, 2 o 3, van a ser accionistas preferentes, ¿verdad? Entonces, analizando pues un poquito el contexto, pues nosotros ya nos ubicamos mentalmente en por qué se hace esta operación, ¿verdad? Está formando la empresa, se están colocando ya las acciones autorizadas y todos estos van a ser accionistas. Dice, fueron colocadas 1,000 acciones ordinarias con valor nominal de 100 quetzales con un sobreprecio del 50%. Dice, fueron colocadas 1,000 acciones ordinarias con valor nominal de 100 quetzales con un sobreprecio del 50%. Partida número 1, cálculos, dice, entonces son 1,000 acciones por 100 quetzales. Bueno, hago mi operación acá, serían 1,000, 1, 2, 3, 1,000 por 100. Bueno, 1,000 por 100.
serían los 100,000 quetzales que tengo acá. Entonces, el valor del nominal de las acciones son 100,000 quetzales. Y el 50% de prima serían 100,000 quetzales por 50%, serían 50,000. Entonces, a esos 100,000 le sumo los 50,000. Y serían la venta total de las acciones, la venta total de la colocación sería ahí de las acciones, pues sería entonces serían de 150,000. 150,000. Entonces voy despacio, ¿verdad? Porque ustedes pueden ir tomando nota o pueden tomar una fotita o algo de estos casitos. Entonces, por eso es de que voy despacio. Aprovecho para hacer la aclaración, jóvenes. Todavía sigue temblando en el país. Si hubiera alguna situación de emergencia, pues hacemos un stop en la clase, esperamos unos 10 minutos y volvemos a retomar nuestra clase, ¿verdad? Pero seamos optimistas y esperemos que todo siga normal en nuestro querido país, ¿verdad? Para beneficio de todos, ¿verdad? Ustedes no se pueden parar, todo lo económico, lo político, todo lo social y ante todo el estudio, usted no puede parar. Bien, entonces ahí tenemos ya el cálculo. Aquí lo que hicimos fue el cálculo, ¿verdad? De las 1,000 acciones ordinarias. Aquí tenemos el costo de cada acción a que se va a colocar y un sobreprecio de 50%. Vamos a la partida. Dice partida número 1. Pues acá tenemos primero la estructura de la partida. No se les olvide la estructura. La estructura es accionistas ordinarios y acá es acciones ordinarias no emitidas. No se van a confundir con las cuentas. Accionistas ordinarios serían los 100,000. Acciones ordinarias no emitidas serían los 100,000. Para registrar la suscripción de 100 acciones ordinarias a 100 quetzales cada una. Entonces, veamos acá, yo como soy desconfiado, 100 a 100 quetzales por 100 igual, efectivamente son los 10,000 que, vamos a ver, 100 por 100 sería. A ver, registrar la suscripción de 100 acciones ordinarias. Vamos a ver acá qué nos pasó. Dice, fueron 1,000 acciones ordinarias, no son 100. Entonces, aquí, para registrar la suscripción, ya se dan cuenta, siempre hay que estar uno muy alerta ahí. Imagínense un error de esos. Entonces sería para registrar la suscripción de 1,000 acciones ordinarias. 1,000 por 100, ahora sí me dan los 10,000 quetzales. Claro, esto debería llevar su signo de quetzales y todo muy bonito, pero acá estamos utilizando solo números, ¿verdad? Ya cuando estemos haciendo nuestra práctica y todo, ahí sí con todo su signo de quetzales y todo bien bonito. La explicación del registro. Para registrar la suscripción de 1,000 acciones ordinarias a 100 quetzales cada una. En este momento los accionistas suscriben estas 1,000 acciones. Posteriormente, firman, etcétera. Posteriormente pagan, van al banco y pagan. Acá dijimos caja y bancos, pero bien nos decía un compañero, aquí pudiéramos poner solo bancos, ¿no? Ustedes. E ingresan a la cuenta, a la cuenta de la empresa que se está formando, bancos 150,000, y abonamos accionistas 100,000. Miren, acá está completo, accionistas 100,000, y abonamos también el superávit pagado por 50,000. Está en el haber porque es una prima, ¿verdad? Ustedes es algo más, ¿verdad? De los 100,000. El valor nominal de todas las acciones son 100,000, pero hubo ahí, se vendieron con una prima del 50%. Acá está la explicación. Para registrar la venta de 1,000 acciones ordinarias
a 100 quetzales cada una, vendidas en un 50% más de su precio. Entonces acá utilizamos el superávit pagado y lo ponemos de este lado. Aquí donde dice accionistas, aquí está general, ¿verdad, jóvenes? 100,000 quetzales, comprende los dos a ustedes. Comprende la suscripción, acciones ordinarias. Aquí pudiéramos poner accionistas ordinarios, pero dejémoslo así. Dejémoslo así. Accionistas, los 100,000 y el superávit pagado por 50,000. Entonces acá terminaría esa operación, por eso se llama operaciones con acciones. Ahí la venta con prima y su partidita contable, ¿verdad? Y ahí nos vamos a estas acciones colocadas con descuento. Dice, estas operaciones se realizan como consecuencia de la venta de acciones bajo su valor nominal. Esto, pues, así es, ¿verdad, jóvenes? Pues la empresa nace y está colocando sus acciones. Ese es el enfoque que aquí le damos, pero cuando la empresa ya está establecida, puede ser que, aún tenga acciones en cartera, ustedes, o en reserva, o acciones en tesorería, se le llama, y pues la saque a la venta si necesita efectivo. La empresa es como una persona, pues necesita efectivo para estar viva, ustedes, para movilizarse, para gestionar, para realizar sus operaciones comerciales. Entonces, cuando ya están formadas, muchas veces tienen acciones en cartera o acciones en tesorería. En este caso, pues está diciendo que está en la colocación inicial. Dice ejercicio. Entonces, serían 1,000 acciones ordinarias de 100 quetzales cada una. Fueron colocadas a un 10% bajo su valor nominal. Entonces, acá hago mis cálculos, serían 1,000 acciones por 100. Ustedes lo pueden hacer también. 1,000 acciones por 100 serían 100,000 quetzales. Y le calculo el 10%. 10%. Igual 10,000 quetzales. Ese sería el 10%. Entonces, a los 100,000, aquí le hace falta un cero, por ejemplo. Son las cuestiones que ustedes tienen que ir viendo. Entonces, a los 100,000 quetzales, le resto los 10,000 y hago la operación. Yo sé que mentalmente se puede hacer, pero esto porque está hecho para eso, pues, porque está hecho con cifras redondas. Aunque las acciones por lo regular terminan en ceros, pero este ejercicio, una acción no necesariamente va a valer cifras redondas a veces también, ¿verdad? Entonces el ejercicio está hecho para facilitar el aprendizaje, ¿verdad? La comprensión de la operación. Entonces serían 100,000 quetzales, 100,000 quetzales menos 10,000 quetzales. Y serían y serían 100,000 menos 10,000, acá sería igual, vamos a ver si, ahí salió el signo igual, bueno, igual 90,000 quetzales. Entonces, ¿cómo voy a ubicar la contabilización de esto? Bueno, pues agarro su partida. Recuerden que estas partidas llevan su fecha, ¿verdad? Acá pues solo estamos, digamos, haciendo una práctica de las acciones. No tienen fecha, pero todas las partidas tienen fecha, número de partida, etcétera. Y si usted no se recuerda, el sistema se lo va a pedir. El sistema lo pide, ¿verdad? Por lo menos donde yo he trabajado, el sistema pide en la póliza, pues ahí se inserta la partida y pues pide todos estos datos. Entonces sería una fecha en que la institución se esté formando, su partida número tal y cargo, caja y bancos. ¿Por qué cargo, caja y bancos? Bueno, porque los accionistas fueron a pagar a la cuenta del que tiene la empresa, ¿verdad? En un banco X. Ni nombre está el banco acá, podría ser el Banco de la Felicidad, ¿verdad? Ustedes donde está el dinero. Pero bueno, entonces serían 90,000 y el superávit pagado lo pongo aquí cargado con 10,000 quetzales. Este superávit pagado realmente tiene una forma de colocarlo en el estado de resultados, jóvenes. En el estado de resultados, o me parece, o es posible que en el estado de situación financiera, perdón, porque está regularizando parte del patrimonio, se está conjugando con los accionistas, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se ubica esto, pero vamos a ver acá un ejercicio, pues.
Caja y bancos 90,000. Ese superávit pagado lo ubico en el lado del debe, ¿verdad? Y accionistas ordinarios, pues ahí están los 100,000, ¿verdad? En la parte del haber. ¿Cuál es la explicación? Bueno, el registro es para registrar la venta de 1,000 acciones ordinarias. Aquí debería ser 1,000 acciones ordinarias a 100 quetzales cada una, con un 10% de descuento. Hasta un poquito, ahí está la base, ¿verdad? Ustedes? Pero hay que ser muy creativo para esto, ¿verdad? Registrar la venta de 1,000 acciones ordinarias a un precio de 100 quetzales cada una, con un descuento del 10%. Entonces, así quedaría esta partida. Yo quiero comentarles, jóvenes, que ustedes traten de practicar las partidas, porque a la hora del examen, posiblemente el resultado final, en caso no estuviera bien, pero sí se ponen 1, 2, 3 puntos por partida, ¿verdad? Entonces, yo califico de esa manera, siempre valorando el esfuerzo que cada quien haga. Una partida contable es una partida contable. Entonces, es como un abogado para un notario, a usted. Los dos en una forma conjunta trabajan documentos, ¿verdad? Entonces, estos documentos son tan importantes tanto para el abogado como para el notario. Digamos, para el abogado pudiera ser un memorial, por ejemplo, vital para un abogado. Para un notario pudiera ser, digamos, una escritura. Usted es vital para un notario, para un auditor, para un contador público auditor, es vital una partida a ustedes. Entonces, yo comparo todo esto, cada quien tiene su forma de ser y de pensar, ¿verdad? Usted, yo eso sí tengo, no soy tan imitativo de lo que la gente dice, tengo mis propias ideas, ¿verdad? Entonces, la partida contable, pues, es vital para un contador, para un auditor, no digamos para un auditor, así como los papeles son importantes para los abogados y notarios. Bueno, entonces ya vimos que con el descuento vamos a utilizar la novedad acá es la utilización del superávit pagado. Estas son otro tipo de operaciones con acciones. Se llaman operaciones con acciones readquiridas o en tesorería. Ya vimos acciones con colocación de acciones con prima. Ya vimos colocación de acciones con descuento. Ahora este tema se llama acciones readquiridas o en tesorería. Vamos a ver esto, la parte teórica. No vamos a adentrarnos, pero hay algún punto de vista que yo quiero comentarles, ¿verdad? Veamos qué dice en la teoría. Dice, las acciones ordinarias y las acciones preferentes pueden convertirse en acciones en tesorería. ¿Cuáles son las acciones en tesorería? Reciben este nombre en virtud de que, estando en circulación, han sido recuperadas por la empresa que las emitió, de conformidad con el artículo 111 del Código de Comercio. Hay que ir a leer ese artículo 111 a ver qué dice. La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones de la exclusión o separación de los accionistas, siempre que tenga utilidades y reservas de capital, únicamente hasta el total de tales utilidades y reservas, excluyendo la reserva legal, dice. Si en un plazo de 6 meses la empresa no ha logrado la venta o colocación de estas acciones, debe reducirse el capital con observación de los requisitos legales. Las acciones readquiridas o en tesorería pueden originarse por compras, por donación, por pago de una obligación. Entonces, es importante todo esto, jóvenes. Le voy a hacer algún comentario sobre esto. Entonces, vean, esas acciones que andan circulando, ¿verdad? Porque ya fueron colocadas y hay accionistas que ya tienen sus acciones. En un momento dado, también, digamos, pueden retomarse nuevamente, pueden volver otra vez a la empresa, pueden volver por diferentes situaciones.
Dice, pueden volver, primero analicemos eso, pueden volver a la empresa por diferentes situaciones, ¿verdad? No las pagaron o algo, entonces regresan a la empresa esas acciones. Y esas acciones son las que se llaman readquiridas. Fueron nuevamente tomadas y se llaman readquiridas en tesorería porque entraron nuevamente a la empresa por alguna situación, por alguna situación. Ahora bien, dice que la empresa, si si en un plazo de 6 meses, si en un plazo de 6 meses la empresa no ha logrado la venta o colocación de estas acciones, debe reducirse el capital, dice. Así, estas acciones fueron readquiridas y están en la empresa. Esa es la otra partecita que me hacía falta dar a conocer. Entonces fueron readquiridas esas acciones y están en la empresa. Pero si en un plazo de 6 meses la empresa no ha logrado la venta, dice que la empresa debe reducir el capital. Vean, jóvenes, la ampliación de capital de una empresa y la reducción de una sociedad anónima, la reducción, porque quise que debe reducirse. La reducción del capital de una empresa es un acto de carácter legal. No se puede hacer solo porque a mí se me antoja a ustedes o yo voy a llevarlo en mis registros, ¿verdad? Sin que nadie se dé cuenta. No, no se puede, ¿verdad? Tiene que seguirse un procedimiento legal y es el notario el que tiene que dar los avisos correspondientes sobre esa reducción del capital de una empresa. Igual una ampliación del capital, ¿verdad? Lo mismo, tiene que estar el notario ahí y hacer todas las gestiones, dar a conocer a las autoridades, principalmente que tengan relación con esto, ¿verdad? Recuerden que en Guatemala hay diferentes registros, ¿verdad? Pero básicamente nosotros nos relacionamos con el registro mercantil, ¿verdad? Con ellos. Entonces, veamos acá, después de hecha esta aclaración, pues ya seguimos con el registro contable. Eso sería lo que nos pudieran preguntar y que es objeto de reflexión, ¿verdad? Dice primer caso, readquisición y venta de efectivos. Veamos acá este ejemplo del licenciado en su libro. Dice, la empresa Baby S.A., por convenir a sus intereses, readquiere 15 acciones ordinarias con un valor de 200 cada una y posteriormente realiza las transacciones siguientes. Inciso A, las acciones se venden por el mismo valor con que se readquirieron. Bien, entonces acá lo primero que hago es ver 15 acciones a 200. Veo el total, ¿verdad? Ustedes, a ver qué total me da. Serían 15 acciones por 200, serían 3,000 quetzales. 3,000 quetzales. Esas acciones se readquirieron, se tomaron otra vez, regresaron a la empresa, ustedes. Y dice, y se vendieron por el mismo valor en que se readquirieron, ¿verdad? Hacemos una partida, la partida número 1, y ahí la cargamos. Dice acciones readquiridas o en tesorería por valor de 3,000 y salió caja y bancos por valor de 3,000. Pudo haber sido solo caja o solo bancos, pero de preferencia bancos, ¿verdad? Acciones readquiridas o en tesorería, pues y se pagaron a ustedes. Se pagaron caja y bancos. Dice readquisición de 15 acciones con valor nominal de 200 cada uno. Es importante saber el valor total. Entonces, 15 por 200 son 3,000 quetzales. En la partida número 2 se vuelven a colocar estas acciones. Se vuelven a colocar, entonces ingresa a la cuenta bancos de la sociedad anónima naciente, la cuenta de 3,000 quetzales. 3,000 quetzales que ya hicimos el cálculo. Y se abona la cuenta acciones readquiridas o en tesorería. Es esta que está acá, ¿verdad?
Imaginariamente, si ustedes tuvieran una T gráfica, acciones readquiridas o en tesorería cargadas con 3,000 y acciones readquiridas o en tesorería abonadas con 3,000, prácticamente les quedaría el saldo cero de estas acciones, ¿verdad? Es un movimiento interno, digamos, que hace la institución. Ustedes dirán, ¿pero para qué lo hace? Lo hace porque tiene que dejar registro, la contabilidad debe dejar un registro de todo lo que se hace dentro de la empresa. No digamos a nivel contable, ¿verdad? Ustedes por lo delicado que es, pues, porque ¿qué se contabiliza? Bueno, se contabiliza valores, se contabilizan bienes de la empresa. Entonces, es bien delicado, ¿verdad? Entonces, ese sería el primer caso, readquisición y venta. Aquí se readquieren con la partida número 1 y acá se colocan otra vez con la partida número 1, ¿verdad? La contabilidad debe dejar rastro de todo lo que se hace. Y ese rastro es el que buscan los auditores cuando van a supervisar las operaciones contables. Veamos este otro caso. Dice, se venden con ganancia total de 300 quetzales. ¿Se venden qué? Las acciones, ¿verdad? Porque estamos hablando de acciones. Y el tema es operaciones con acciones. Se vende con ganancia total de 300. Entonces, readquiero las acciones que andaban por ahí y entran a acciones en tesorería, entran a formar parte de las acciones en tesorería por 3,000 quetzales. Abono, caja y bancos. Abono, caja y bancos, porque se tuvieron que pagar, ¿verdad? Ustedes serían 3,000 quetzales. Y la explicación, valor, readquisición de 15 acciones con valor nominal de 200 quetzales cada uno. Entonces sería 15 acciones con valor nominal de 200 quetzales cada una. Multiplico 15 por 200 y serían 3,000 quetzales. Ya las readquirí, ahora las coloco. Dice, se colocan las acciones ordinarias, pero como dice acá, con ganancia, dice, de 300 quetzales. Entonces, para hacerla fácil a ustedes, entonces tengo acciones en tesorería, le doy salida a estas acciones que tenía acá, ¿verdad? O a ese monto en acciones. Entonces sería acciones en tesorería, pero dice que va con ganancia de 300 quetzales, entonces utilizo mi cuenta superávit pagado, que serían los 300 quetzales, y cargo 3,000 más 300, 3,300 quetzales. La explicación sería valor colocación de acciones ordinarias colocadas con prima. Repito, esto tiene una fecha, ya cuando nosotros tengamos nuestro ejercicio o nuestro laboratorio, a ver qué nos dan, pues le vamos a poner sus fechas a las partiditas. Entonces aquí está una donde readquiero las acciones y otra donde las coloco con una ganancia total de 300 quetzales. Bien, avancemos ahí. Vamos ahí. Acá hay otro caso, dice que se venden las acciones con un descuento del 10%. Se venden las acciones con un descuento del 10%. Partida número 1, igual. Acciones, la estructura es la misma, jóvenes. Acciones en tesorería, lo cargo con 3,000 quetzales. Se carga la cuenta acciones en tesorería con 3,000. Y abono la cuenta caja y bancos. Caja y bancos con 3,000 quetzales. Caja y bancos con 3,000 quetzales. Y la explicación es valor, readquisición de 15 acciones con valor nominal de 200 quetzales cada uno. Vuelvo y multiplico 15 por 200. Y serían 3,000 quetzales. Entonces, al readquirir, el valor total de las acciones que readquirí serían 3,000, caja y bancos. Ya con las acciones en empresa, pues tiendo a colocarlas, ¿verdad? Ustedes tiendo a colocarlas
y tiendo a colocarlas y dice, le doy salida a las acciones en tesorería. Por eso es que ubico en el haber acciones en tesorería. Y cargo porque ingresó a la empresa. Fíjense que fue con descuento del 10%. Entonces estos 3,000 le calculo, a estos 3,000 le calculo el 10%. Yo sé que lo puedo hacer mentalmente, ¿verdad? Pero no siempre es así. Acá porque son valores con ceros, están a propósito ahí para efectos pedagógicos a ustedes, para que se facilite el aprendizaje, pero no siempre es así. En el examen pueden poner, eh, pudiera darse alguna fracción, aunque las acciones terminan en valor cero. Entonces sería 3,000 por 10%, 3,000 por 10%, serían 300. 300 ese 10%. Entonces, de los 3,000, voy a cargar. Va a ingresar a la cuenta que la empresa tiene en el banco por 2,700 quetzales. El superávit pagado, lo cargo con 300 quetzales y abono, le doy salida acá a esta cuenta de tesorería por 3,000 quetzales cabales. La explicación dice valor colocación de acciones ordinarias colocadas, aquí pudo haber sido valor de la colocación de valor colocación de acciones ordinarias, valor monto sería acá, ¿verdad usted? Porque ahí está, no está el número de opciones, sino está el monto. Valor colocación del monto de acciones ordinarias colocadas con un descuento del 10% según lo que dice acá. Entonces, vean, yo voy despacio para que vayan tomando nota o le tomen una fotita a esto, ¿verdad? Pero voy muy despacio y además eso me permite a mí explicar porque me encanta explicar esto, pues, ¿verdad? Y yo creo que es así como uno va captando cuál es la idea, Entonces acá, si se dan cuenta, aquí la novedad es la utilización de la cuenta superávit pagado. En el descuento siempre va a ser un sinónimo de que va en el debe. Pudiera ser una especie de pérdida a ustedes, porque te está, digamos que bajando el valor de las acciones en ese monto. En cambio, cuando es con prima, pues va a ir en el haber. En este caso, pues va en el debe. Entonces, la explicación y también estas partidas tienen que llevar su fecha, ¿verdad? Tienen que llevar su fecha. Vamos ahí, el segundo caso. Pasamos al primer caso, ¿verdad? Segundo caso, readquisición y venta cuando los socios pagan con bienes. Esta es otra forma. Habría que ver qué dice la ley, ¿verdad? Ustedes, en el caso de las sociedades anónimas, ahí está el código de comercio, ahí está todo lo de las sociedades anónimas, pero nosotros estamos basándonos en una parte práctica, ¿verdad? Como que al final de cuentas, la empresa recibe efectivo, pero tiene que armar su propio equipo de muebles para prestar un servicio a ustedes. Pero bueno, dice, por decisión tomada en la Asamblea General de Accionistas de la empresa Clavo Sociedad Anónima, se compran acciones ordinarias que poseen los socios minoritarios, que totalizan 1,000 acciones con un valor de 350 quetzales cada una. Posteriormente, aquí debería de haber una coma a ustedes, pero ya ven cómo nosotros para hacer las cosas. Pero bueno, cada una. No, acá era no en cada, sino en una. Por querer componer esto, vamos a descomponer. Bueno, ahí está. Entonces, dice, posteriormente se venden a los socios mayoritarios, quienes pagan con bienes de su propiedad, los que fueron aceptados en Asamblea General de Accionistas ya referida. Entonces, comentemos eso. Vean, jóvenes, en las empresas siempre hay socios que son mayoritarios, ¿verdad? Y hay socios que son minoritarios, ¿verdad?
Entonces, la ley protege mucho a los socios minoritarios, ¿verdad? Les da ciertas ventajas dentro de la empresa para que no desaparezcan, ¿verdad? Ustedes, y porque tienen derechos también ahí en la sociedad, ¿verdad? La minoría, le llaman. Está la mayoría y está la minoría, ¿verdad? Entonces, acá unos le compraron las acciones a otros, ¿verdad? A eso se refiere esto, con ciertos bienes. Dice que los bienes que entregan, otra cuestión, disculpen, pero sí necesito aclararles esto, pues, porque, vean, dice quienes pagan con bienes de su propiedad. La sociedad anónima que se forma, jóvenes, es totalmente, digamos, es una persona jurídica colectiva, ¿verdad? Totalmente diferente de las personas individuales que ahí están, ¿verdad? Cierto que son accionistas, pero ellos responden hasta por el monto de sus acciones, ¿verdad? No con sus bienes particulares. Pero en este caso hubo una asamblea general, ¿verdad? De accionistas. Asamblea general es cuando se reúnen los que están propiciando la empresa, ¿verdad? Y ellos dicen que ya decidieron sí recibirles estos bienes a estas personas, pero repito, la sociedad es totalmente diferente de cada uno. Entonces estos bienes entran a formar parte de la sociedad anónima, totalmente. Tenemos ahí, por ejemplo, un lote de mercaderías valuado en 100,000 quetzales, 4 vehículos con valor neto de 50,000 quetzales. También tenemos un edificio con un valor neto de 100,000 quetzales y el resto lo cancelan por medio de un cheque, dice, y el resto lo cancelan por medio de un cheque. Vamos ahí entonces, veamos cómo el autor, que es un autor, operó esto. Entonces ahí, dice que voy despacio, re despacio. La partida número uno es la que ya conocemos. Entonces dice acciones en tesorería, o mejor dicho, acciones readquiridas o en tesorería, la empresa las readquirió y a Caja y Bancos por 350,000 quetzales. Valor, readquisición de 1,000 acciones con valor de 350 quetzales cada una. Pues ahí serían, vayan anotando o vayan tomando sus notas o algo, jóvenes, o tómenle una foto a esto o graben, pero hagan algo, ¿verdad? Yo por eso voy despacio, ¿verdad? Dice valor de adquisición de 1,000 acciones con valor de 350. Serían 1,000 por 350, serían 350,000 quetzales, que son precisamente estos que están arriba. Cargo acciones en tesorería, ingresaron las acciones y entrego el precio de estas acciones. A quienes regresaron estas acciones por diversos motivos. En la partida número 2, le doy salida a las acciones en tesorería. Aquí les di entrada, pero las vuelvo a colocar otra vez de parte de la empresa, ¿verdad? Por eso dice acá, valor venta o colocación de 1,000 acciones ordinarias a 350 quetzales cada uno. Entonces aquí vuelven a salir las acciones en tesorería con su monto por 350,000, pero ¿qué ingresó? Bueno, ingresaron los bienes para la empresa, ¿verdad? Ingresó este inventario de mercadería por valor de 100,000 quetzales. También ingresó vehículos por valor de 50,000, edificios por valor de 100,000 y caja y bancos, o sea, el efectivo que pudiera ser bancos por valor de 100,000 quetzales. Serían, sumo acá para ver si me cuadra esto, y serían 100,000 más 50,000 más 100,000 y más los otros 100,000. Serían 350,000. Así quedaría la partida, así quedaría la partida contable, ¿verdad? Donde los socios le entregan a la sociedad anónima, pues estos bienes para irla formando, ¿verdad? Ustedes. Y pues ellos tienen sus acciones, ¿verdad? Tienen sus acciones.
valor, venta o colocación de 1000 acciones ordinarias a 350 cada una. Bien, vamos ahí, ya casi finalizando este puntito. Acá quiero pedirles toda su comprensión en esta partida, jóvenes, toda su comprensión. Tanto es así que yo hasta en rojo puse esto para facilitarles esa comprensión, por favor. Porque teniendo enfrente uno las cosas es cuando uno las analiza. Este es el tercer caso, cuando las acciones se readquieren con prima por parte de la sociedad. Fíjense que desde ahí, desde el título, uno está ubicando qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Entonces dice, tercer caso, cuando las acciones se readquieren con prima por parte de la sociedad, con un sobrevalor, ¿verdad? Ustedes de parte de la sociedad. Dice, los accionistas mayoritarios de la empresa MAMI S.A. deciden por convenir a sus intereses comprar las acciones que poseen los socios minoritarios. No, les van a comprar las acciones a los socios pequeños, minoritarios. La minoría se le llama en contabilidad, que totalizan 1000 acciones con valor de 350 cada una. Pero se readquieren no a 350, sino la empresa la readquiere a 367 quetzales con 50 centavos cada una. Y ahí van los decimales y era lo que les estaba diciendo anteriormente. Y posteriormente se venden a los socios mayoritarios a su valor nominal. Entonces vamos ahí con la primer partida. Con la primer partida dice que ¿qué ingresa? ¿Qué ingresa? Porque están readquiriendo las acciones de parte de la empresa. Bueno, el monto por el total de acciones, que serían estas 1000 acciones por 350, que yo multiplico 1000 por 350, 350,000 quetzales. Entonces, este es el monto de esas 1000 acciones a 350, ¿verdad? Cargo acciones en tesorería. Ingresaron a la empresa nuevamente, pero se requieren a 367. Entonces, vamos a ver cuánto fue por acción. 367.50 menos 350 serían 17.50 de más por cada acción. Pero como fueron 1000 por 1000, entonces en su total son los 17.500. Superávit pagado, 17.500. Y es como que si comprara con prima esas acciones de parte de la empresa. En realidad es una pérdida a ustedes. Por eso es que sigo utilizando el superávit pagado y lo pongo en el lado del deber, simulando una pérdida. Y pues abono, caja y bancos por 367.500. Ahora, ¿por qué yo tendría que readquirir una acción si es de mi empresa por un valor más alto? Bueno, posiblemente porque, por ejemplo, ¿verdad? Podría haber una expectativa de que esas acciones van a valer más, pues. Digamos que son acciones de una empresa de prestigio, ¿verdad? Y tal vez se habían dado, se habían colocado, pero alguien que no tenga visión dice, no quiero esas acciones. O la gente puede tener emergencia de dinero, ¿verdad? Usted sí devuelve las acciones, ¿verdad? Como pasó con el Banco de los Trabajadores. Yo supe muchos que les tocaron unas acciones de los bancos, pero hace muchos años, y eran tan pequeñas que se enojaron y regresaron las acciones a ustedes. Pero bueno, aquí la empresa pagó en su total 17.500. Entonces, cargo acciones en tesorería y cargo también esos 17.500 que pagaron de más y abono, caja y bancos. Acá la explicación sería valor readquisición de 1000 acciones con valor nominal de 350 cada uno, pagados con prima. Aquí debió de haberse declarado, ¿verdad? Pagados con una prima de 17.50 por cada acción. Siento que aquí quedó muy general y que sí debimos haber sido un poquito más explícitos. Ya de ahí, pues, igual se vuelven a colocar esas acciones
se colocan esas acciones y dice, ingresa caja y bancos por el monto total de esas 1,000 acciones, que serían 350,000, y le doy salida a las acciones. Aquí entraron y acá salieron, pero salieron los 350,000 y a la empresa absorbió la pérdida. ¿No? Ustedes dice valor, colocación de acciones en tesorería con su valor nominal, con su valor o a su valor nominal, ¿verdad? Aquí pudiera ser a su valor nominal. Vamos a poner acá para que sea un poquito más claro. A su valor nominal. Ahí quedaría. Entonces, ahí está. Insisto, voy despacio acá. Sería la readquisición de parte de la empresa de las acciones en tesorería, que se vuelven en tesorería, porque son acciones ordinarias y al readquirirlas es cuando se vuelven en tesorería. Y acá se vuelven a colocar otra vez, ¿verdad? Entonces ahí no, como dicen ustedes, no tiene que haber pierde, ¿verdad? Ya casi finalizamos estas operaciones, pero hay más. Cuarto caso, dice. Cuarto caso, cuando las acciones se readquieren con descuento por parte de la sociedad. Eso es muy importante, jóvenes. Desde el título aparece de qué se trata el asunto. Cuando las acciones se readquieren con descuento por parte de la sociedad. Veamos qué dice el autor. Los accionistas mayoritarios de la empresa Agua y Jabón Sociedad Anónima deciden por convenir a sus intereses comprar las acciones que poseen los socios minoritarios, que totalizan 1,000 acciones con un valor nominal de 350 cada uno. Se readquieren con un descuento de 17.50 cada uno y posteriormente se venden a los socios mayoritarios a su valor nominal. Entonces acá lo primero que hago dice 1,000 acciones, dice comprar acciones que poseen los socios minoritarios, que son 1,000 con un valor nominal de 350. Entonces yo tengo que verificar eso. Yo soy auditor, el que audita, el que revisa. Entonces tengo que estar muy atento a desempeñar mi papel de auditar. Serían 1,000 acciones por 350 y cabal me dan los 350,000 quetzales. Ya serían 1,000 acciones por 350. Serían 1,000 acciones a 350, 350,000. Vamos a ver acá. Ingresan, vamos a ver cuándo las acciones se adquieren con descuento de parte de la sociedad. Se readquieren con un descuento del 17%. Entonces, ese descuento, acá hay que tener cuidado, jóvenes, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque dice que se readquieren con descuento de 17.50 y yo a cargo los 350,000, pero si ustedes se dan cuenta, abono a los 350,000. Bueno, primero que son 1,000 acciones, dice que hubo un descuento de 17.50. Vamos ahí, 1,000 por 17.50 son 17.500. Repito, 1,000 acciones. Dice que hubo un descuento por 17.50. Entonces serían 17.500. Entonces ingresan las acciones en tesorería a la empresa por un monto de 350,000. Viene la empresa y de los 350,000 de la, vamos a ver, y aquí tenemos un pequeño error. Vamos a ver. Serían 1,000 acciones por 350 por 350. Serían 350,000. Ahí estamos.
Y ahora 1000 acciones por 17.50. Por 17.50 serían 17.500. Ahí estamos bien. Dice que no, ahí estamos bien, 17.500. Vamos a ver. Aquí es donde estamos mal. Entonces yo tengo 350.000. Y le resto esos 17.500. Y me van a quedar 332.500. Por eso les digo, ustedes tienen que ser muy analíticos, y porque si yo sumaba acá, no me sumaba al total, ¿verdad? Ahora sí sumo, vamos a ver, 332.500 más 17.500. Ahí sí ahí salen los 350.000. Se dan cuenta que ahí había un error, pero yo lo detecté al tratar de hacer la suma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ingresaron o se readquirieron acciones o se vuelven en acciones en tesorería por 350.000. ¿Qué pagó la empresa? Bueno, por su cuenta de bancos pagó 332.500 y pone ahí un superávit pagado de 17.500. Pregunta para la clase, jóvenes. ¿Quién absorbió ese descuento de 17.50 por cada acción? ¿La empresa o los accionistas que devolvieron las acciones? Absorbieron los accionistas que devuelven las acciones. Excelente, así es. ¿Quién habló? ¿Un nombre y un apellido? Juan Monterroso. Juan Monterroso, le agradezco a Juan por su participación. Así es, porque si ustedes se dan cuenta, estamos acá operando este superávit pagado a favor de la empresa, pues no como pérdida, sino como una especie de utilidad, ¿verdad? Ustedes, pero a ellos ya, digamos, solo se les entregó menos, pues no más, ¿verdad? Entonces ellos absorbieron ese 17.50 por cada acción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan captando. Ese valor readquisición de acciones con un descuento de 17.50 cada una. Ahí estamos. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? De ahí dice, en la partida número 2, ahí pues se colocan las acciones readquiridas. Aquí hay que poner más, jóvenes. Aquí hay que aclarar el número de acciones, el valor de las acciones y la fecha, ¿verdad? Entonces, en la readquisición ingresa a la cuenta de bancos de la empresa 350.000, que es el monto del total de las acciones que se colocaron nuevamente, y le damos salida a esto. Esas acciones que ingresaron, o este monto de las acciones que ingresaron, vuelven a salir acá, ¿verdad? Por 350.000. Colocación de acciones readquiridas. Bien, este es otro caso. Dice acciones, quinto caso, acciones readquiridas por donación. Veamos qué dice el autor. Los es aquí, no las. Bueno, pudieran ser mujeres también, ¿verdad? Pero por lo regular, los. Vamos a ver ahí, dice, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver, quinto caso, habíamos dicho, ¿verdad? Sí. Está cuarto caso y quinto caso. Readquiridas, acciones readquiridas por donación. Los accionistas de la empresa Luces Sociedad Anónima deciden, por la necesidad de efectivo que tiene la empresa, donar un 15% de sus acciones preferentes. Los accionistas donantes tienen un capital suscrito y pagado de 5.440 acciones a 150 cada una. Vuelvo a leer otra vez el título, porque para aprenderlo mejor. Dice acciones readquiridas por donación. Vamos a ver quién dona. Los accionistas de la empresa Luz S.A. deciden, por la necesidad de efectivo que tiene la empresa, que hay que las empresas también necesitan dinero, donar, dice, donar un 15% de acciones preferentes. Ya donan
un 15% de acciones preferentes. Los accionistas donantes tienen un capital suscrito y pagado. Sí, son las acciones pagadas, ¿verdad? Y para estar pagadas tienen que estar suscritas de 5,400 acciones a 150 quetzales cada uno. Entonces multiplico 5,400 por 15%. Veamos si es cierto. 5,400 acciones, 5,440 acciones por 15% serían 816 acciones, porque esto tiene dinero suscrito y pagado, pero nos interesan un 15%. Serían las 16 acciones, 816 acciones por 150 cada uno, que serían 122,400. Aquí está el precio de cada una, miren, 150. Entonces, serían solo ese 15% que ellos donan y que precisamente está acá, ¿verdad? 15%. 122,000. Entonces, acciones en tesorería, porque entran a la empresa, se cargan a la empresa, las donaron, ¿verdad? Ustedes ahora pasan a ser parte de la empresa y aquí se va directo, ¿verdad? Que hay un superávit, pero si se dan cuenta, este superávit es superávit en primer lugar, ¿verdad? Eso hay que hacerlo notar, ¿ya? Es un superávit. ¿Pero por qué es superávit? Por donación, ¿verdad? Entonces, igual los 142,000. Vean la explicación, está muy bonita. Valor donación de 816 acciones, valor donación de 816 acciones preferentes con valor nominal de 150 quetzales cada uno. Entonces, esto sí queda ahí una vez ahí y esto seguramente lo vamos a trabajar en el estado de situación financiera, pero vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo importante acá es el cálculo, que fue un 15% que donaron, y la estructura de la partida, muy importante con sus respectivos valores y su explicación. Aquí, naturalmente, tiene que llevar partida número tal y tiene que llevar fecha, ¿verdad? No, yo no me olvido de eso, ¿verdad? Pero para objeto de presentación y análisis, pues lo estamos manejando así. Acá, posteriormente, dice, posteriormente se vende a nuevos accionistas así. Posteriormente se venden 122,400. Mucho ojo con esto. Y en esta última partida dice, posteriormente se venden. Primero, se venden con prima del 10%. Inciso A. En el inciso B dice, con descuento del 10%. Con descuento del 10%. Entonces, primero con prima, después con descuento, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con la primera partida, dice partida número 2. Ingresa a Caja y Bancos o ingresa a bancos de la sociedad anónima por 134,640. Y, digamos, se venden, digamos acá se puede decir, se colocan a nuevos accionistas, ¿verdad, jóvenes? Entonces sería acciones en tesorería, salen los 122,400, ¿verdad? A 122,400 y se abona a superávit pagado. Se abona a superávit pagado. Más adelante vamos a ver una relación ahí de otra cuenta, pero en este momento vamos a manejarlo así, ¿oyeron? Entonces, abono acciones en tesorería que habían ingresado anteriormente y acá superávit pagado por 12,240. Prima del 10%. Entonces, ¿de dónde salió ese 12,240? Bueno, serían 122,400 por 10%. Ahí están los 12,240. Ahí están los dos. Disculpen que sea tan detallista en esas cuestiones tan pequeñitas, pero yo sé que hay algunos compañeros que lo captan así al 100, ¿verdad? Ustedes, pero algunos pues también les cuesta un poquito. Entonces esto es despacio, ¿verdad? Analítico y detalle ahí, ¿verdad? Entonces serían acciones en tesorería, la estructura ingresa a Caja y Bancos, abono, acciones en tesorería, ahí salían las acciones porque se colocaron nuevamente y con una prima del 10% y acá
Vean, se ve bien cómo estoy utilizando la cuenta superávit pagado, ¿verdad? Va en el haber. Y la explicación es valor por colocación de 816 acciones preferentes colocadas con el 10% de prima. Y ahí está el inciso B, con descuento del 10%. Entonces acá se vuelven a colocar las acciones, ¿verdad? Y le doy salida, porque en la partida anterior ingresan, digamos, ingresan las acciones en tesorería, ingresan, se readquieren y se vuelven acciones en tesorería. Eran acciones de plano ordinaria, ¿verdad ustedes? Y ya al ingresar a la empresa se vuelven acciones en tesorería. Acá les doy salida por los 122,400, pero dice que fueron colocadas con descuento del 10% a la hora de colocarlas. Entonces, a estos 122,400 por 10% son 12,240, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que pagar eso, pues, y eso lo absorbe la empresa, ¿verdad? Son valores que absorbe la empresa. Entonces, ingresa a caja y bancos 110,160. Hagamos la prueba ahí, restémosle a 122,400 menos los 12,240 y me quedan 110,160. Se dan cuenta que esto tiene que cuadrar. Entonces ingresan a la cuenta de bancos de la empresa 110,160 y absorbe la empresa, digamos que esa pérdida, ese descuento del 10% por 12,240 y abono, pues le doy salida a las acciones en tesorería por 122,400. Valor colocación de acciones preferentes colocadas con un descuento del 10%. Entonces, esa sería la última partida. Acá está, miren, casi que medido el tiempo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Sigan trabajando ahí su laboratorio.